Entonces dijimos que él fue llevado, ¿cierto?, de una manera especial para ser capacitado, preparado en ese lugar. El mensaje de Daniel. El mensaje del libro de Daniel es un mensaje también de tipo apocalíptico, tiene una literatura apocalíptica, habla mucho de los sucesos que van a acontecer, tiene mucha profecía dentro de su libro. Por eso la fecha aproximada, no sé si la tengo, vamos a ver, adelante. Vamos viéndome acá mejor para no adelantarme ni atrasar. Ahí está la imagen, linda, ¿cierto? Como el ángel protector. Eso es lo que nosotros siempre debemos sentir, ¿cierto? O sea, que siempre está el ángel del Señor. En las situaciones más difíciles que podamos estar, siempre Dios ha prometido estar con nosotros, así como lo vemos en esa imagen. Ahí está la fecha probable en que se escribió 530 a.C., cuando dice que Daniel ya tenía 90 años. El mensaje bíblico pertenece a la llamada literatura apocalíptica. Y los capítulos 1 al 6, esencialmente narrativos, tienen un propósito didáctico orientado a demostrar que la sabiduría y el poder de Dios están infinitamente por encima de toda posibilidad y comprensión humana. Esto es súper importante destacarlo, porque ese es el propósito con el cual Daniel actuó, y eso es lo que a nosotros también como cristianos debemos vernos. Cuando nosotros estamos en este mundo y cuando nosotros pensamos voy a hacer esto otro, voy a reaccionar de esta o de esta otra manera, siempre lo importante es que todo lo que hagamos nosotros demuestre que la sabiduría y el poder de Dios están por encima de todas las cosas. Porque aquí Daniel, podemos decir, Daniel era sabio, era entendido. Sí, él era una persona muy capaz, humanamente, fue capacitado para eso. Pero todo lo que él hizo siempre le dio la gloria a Dios. Siempre él destacó. Por lo tanto, todos los hechos que están narrados del capítulo 1 al 6 están orientados a demostrar eso, que la sabiduría y el poder de Dios están infinitamente por encima de todo lo demás. Porque cuando él interpreta los sueños, cuando él lo llevan y llega finalmente a decirle, oye, hay alguien que te puede interpretar el sueño, él no dice, sí, aquí vengo yo, yo soy Daniel, yo soy el ungido, yo soy el experto en esto, sino que él viene con toda humildad y siempre reconociendo que si algo él va a poder hacer, es porque Dios está con él, y es porque Dios se lo revela y es porque Dios se lo muestra. Esa es una de las grandes enseñanzas de la vida de Daniel en la trayectoria. El énfasis teológico del libro es la soberanía de Dios, justamente, la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es soberano. Ahí tenemos otra diapositiva que nos muestra el desarrollo un poco del capítulo 7 al 12. Ahí ya tenemos la parte apocalíptica, las visiones, ¿cierto? Las diferentes visiones que hablan ya de los sucesos finales. Por supuesto que no vamos a tener tiempo para, esa tarea para ustedes, de buscar. Ya, la soberanía de Dios. Dios es el de las personas, las naciones y la historia en su totalidad. Eso significa que Dios es soberano. Dios es el Señor de las personas, de las naciones y de la historia en su totalidad. No solo es mi Dios, sino que es mi Dios, es el Dios de la historia. Es el Dios de las naciones y del mundo y de todo lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Enfatiza la persona y la obra del Mesías, también en el capítulo 7. Y también tiene muchas menciones escatológicas. El doble énfasis de la fidelidad de Dios y su soberanía absoluta sobre la tierra, sin duda, tiene la intención de motivar a un pueblo que estaba reconstruyendo su identidad nacional y espiritual. Porque si hay algo que pierde una nación, un pueblo, una persona, una familia, que cuando es sacada de su lugar, ¿qué es lo que pierde primero? Es su identidad. Es uno de los grandes conflictos y es una de las grandes problemáticas que enfrenta el ser humano cuando, ya sea, por ejemplo, sacado muy tempranamente, sacado de un lugar, de un hogar y es llevado a otro hogar, en el caso cuando se separan los padres,
cuando hay la muerte de algún cónyuge, cuando son dados en adopción. En todas estas situaciones, esos hijos, siempre se trata de ver lo mejor para el niño, pero a la larga, siempre la persona trata de buscar su identidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Independientemente si su origen quizá fue doloroso. Yo he conocido personas que uno le quisiera decir, ¿sabe qué? Es mejor ni siquiera indagar en tu pasado, tu origen. Pero hay una necesidad muy grande de saber tu origen. Por lo tanto, todo lo que está, mucha del énfasis también del libro de Daniel, o de lo que hizo Daniel, tiene la intención de motivar al pueblo que estaba reconstruyendo justamente su identidad nacional, o sea, y también espiritual. Obvio, se lo sacaron de su pueblo, llevaron a otra cultura. Imagínense lo que significa eso. Todo destruido, todo quemado, empezar de la nada. Lo primero que pierden es su identidad y también su identidad espiritual. Es muy importante la labor de los profetas, estar siempre animando al pueblo, estar siempre instándolo a que no se desconecten de lo más importante que es su relación con Dios, con su Dios. Es evidente que el libro de Daniel fue redactado con el fin inmediato de alentar al pueblo en medio de todas las desdichas y persecuciones sufridas. No obstante, con el sentido general de la literatura apocalíptica, puede afirmarse que el mensaje de esperanza contenido en el libro, asimismo las enseñanzas que se desprenden de él, son totalmente aplicables a cualquier momento y a cualquier circunstancia en que se encuentre el pueblo de Dios. Todo lo que Daniel nos muestra es completamente aplicable. Lo podemos aplicar a cualquier situación en la que nosotros nos encontremos perdidos, nos encontremos desalentados. Ahí un poquito está resumido. Fue escrito con el fin inmediato de alentar al pueblo en medio de todas las desdichas y persecuciones sufridas. No obstante, con el sentido general de la literatura apocalíptica, puede afirmarse que el mensaje de esperanza contenido en el libro, asimismo las enseñanzas que se desprenden de él, son totalmente aplicables a cualquier momento y a cualquier circunstancia que se encuentre el pueblo de Dios. Cualquier circunstancia. Vamos a ver un poquito el libro de Daniel antes de pasar al próximo profeta, que se nos arranque. Busque mientras, tiene Daniel ahí, ¿cierto? ¿Tiene el libro? Ya, vamos a los últimos capítulos del libro de Daniel. Capítulo 10, vamos a ver, 10, 14. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el rey de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda con ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué momento? Mientras uno va leyendo esto, la verdad es que uno puede identificar esta sensación, ¿cierto? Esa sensación de que ya no quiero más, de que todo está difícil, de que ya no vale la pena, de que la gente no escucha. Imagínense los profetas, la gran tarea de entregar un mensaje y no ser escuchado, de estar advirtiéndole a la gente, más adelante hay un peligro, pero ellos, al ver que la gente seguía y avanzaba sin importarles las palabras de los profetas. Una de las cosas creo que ustedes han estado viendo
de a todos los profetas, creo que hay un común denominador en ellos. Y es que la verdad es que había muchos momentos en que, bueno, y nosotros a veces también nos pasa, en un menor grado, porque yo creo que no podemos comparar, ¿no? En que dan ganas de quedarse callados, ¿cierto? Jeremías lo expresó, muchos de ellos lo expresaron. Ya no quisiera más seguir hablando, ya no quisiera más seguir anunciando, ya no quisiera más, porque fíjense, Jeremías dice cada vez que él hablaba, era como que él iba anunciando las cosas y se iban sucediendo. Entonces, es muy difícil la labor de un profeta, es muy mal entendida, es muy mal comprendida, no es bien recibida, porque a nosotros que alguna vez alguien nos ha profetizado algo, ¿qué nos gusta escuchar? Cosas buenas, cosas bonitas, ¿cierto? Yo por muchos años en la iglesia donde recién partí siempre me profetizaban, venía alguien y me decía, el Señor va a hacer grandes cosas contigo, el Señor te va a llevar a muchos lugares, el Señor te ama, el Señor... Sí, después me di cuenta que eso estaba todo escrito en la Biblia, no necesitaba que nadie me lo dijera, pero hay gente que se acostumbra a que se lo estén diciendo, necesita que se lo digan, los seres humanos somos un poquito así, necesitamos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo que no me dices que me ama? Le dice la esposa al esposo. ¿Cuánto tiempo que no me llevas flores? Necesitamos, ¿cierto? Estímulos, es parte de. Y con Dios también a veces nos pasa que recibimos más lo que nos dice el hermano, sabiendo que en la Biblia está escrito hace mucho tiempo, que Él nos ama, que Él va a hacer grandes cosas con nosotros, que Él nos llamó con propósitos eternos, que Él va a hacer grandes cosas a través de nuestra vida. Y es solo creer y avanzar y tomar todo lo que Dios nos ha manifestado. Pero el estado en el que estaba Daniel en este capítulo, con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Puede imaginar esa situación? Pero aquí dice, Dios envió a alguien, ¿cierto? Un hombre, dice, un hijo semejante al Hijo del Hombre que tocó mis labios, y entonces, ¿cierto? Empieza a describir cómo él fue recuperando sus fuerzas porque tenía todavía que realizar una gran tarea. El capítulo 11, vamos a ir al 12 mejor porque si no nos vamos a detener ahí. En el capítulo 11 hay cosas muy sabrosas también. En aquel tiempo se levantará, dice Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Gloriosa palabra, promesa. Pero tú, Daniel, le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, uno al lado, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por las aves que vive, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Amén. Qué bonito fin. Qué bonito fin de un libro, esperanzador, prometedor, pero también nos anuncia cosas que
no son desconocidas para nosotros, ¿cierto? Cuando uno lee eso, podemos distinguir y percibir los tiempos que estamos viviendo. Tiene mucho de Apocalipsis, ¿cierto? Versículos que se pueden relacionar con Apocalipsis. Por eso el contenido apocalíptico de Daniel. Y también tiene mucho, como decía, con los tiempos. Nosotros identificamos los tiempos que estamos viviendo. Y yo oí, dice, mas no entendí. ¿Y cuál será el fin de las cosas? Es como siempre la gran interrogante. Los discípulos también le preguntaron a Jesús, ¿pero cuándo van a suceder todas estas cosas? Es como el niñito que va en el auto a un viaje largo y está, ¿y cuándo vamos a llegar? ¿Y cuánto falta? Ya, pues, ¿y a qué hora llegamos? Pasan 2 segundos. ¿Y a qué hora vamos a llegar? ¿Y cuánto falta? Entonces, así muchas veces, cuando uno no entiende, porque un niño se entiende que no entienda. Pero los entendidos, ¿cuántos entendidos hay acá? ¿Eh? Ahí creo que marca una diferencia. Los entendidos, ¿qué hacemos los entendidos? Nos estamos preguntando a cada rato, ¿cierto? Discernimos los tiempos, esperamos pacientemente y hacemos lo que tenemos que hacer. Predicar, seguir declarando, seguir manifestando, a pesar de que pareciera que nadie escucha, lo mismo que sentían los profetas, pareciera que nadie le importa, pareciera que hay muchas otras cosas más importantes que escuchar la voz de Dios, que eso es locura, que eso es mentira, que eso ya pasó. Pero qué importante es, como Daniel, esperar y seguir haciendo lo que tenía que hacer. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia. Ya llegado tu fin, llega tu tiempo y vas a estar esperando el cumplimiento. ¿Cuántos estamos atentos, apercibidos, como las vírgenes prudentes, esperando la manifestación de todas estas cosas? Porque cuando ustedes han estudiado los profetas y han estudiado, una de las cosas que hoy día no sé con quién la compartía, que me sorprende y me afirma en el fondo también, es cómo Dios actúa con los profetas de diferente manera. Cómo no existe un molde, cómo no existe que Dios habla, se respeta en el fondo las características de cada persona. No pasa por encima, no anula a las personas. Porque cuando uno compara un profeta con otro, todos diferentes. Y muchos de ellos fueron contemporáneos. Muchos de ellos profetizaron quizá en diferentes ciudades, pero también se conocieron, fueron contemporáneos y se conocieron en algún momento, pero sin embargo su identidad, su manera de profetizar era muy diferente. Y eso es lo que pasa ahora con el... Eso era lo que tenía escrito aquí. Cuando nos damos cuenta de la cantidad de detalles proféticos que hay, en el capítulo 11, que lo salté porque nos vamos a detener y ahí yo no prometo salir de ahí, así que no le quise ni tocar. Pero usted cuando si quiere lo lee y se va a dar cuenta que hay una cantidad de detalles proféticos, ¿cierto?, que se han cumplido, así como se predijeron. Podemos estar seguros, por lo tanto, de que todo lo que demás se ha dicho también se va a cumplir. Eso es lo que en el fondo nos dice el capítulo 11, o sea, puesto que hay tantas cosas que se cumplieron, y esta la evidencia, los reinados, cuánto reinó, quién reinó después de este, todo lo que profetizó Daniel se cumplió. Por lo tanto, nuestra esperanza es que también todas las demás cosas que están anunciadas van a cumplirse, así como Dios lo ha ordenado. Y esa es nuestra actitud, esa es la actitud que debemos tener. Vemos a nuestro alrededor incertidumbre, vemos a nuestro alrededor que todos miran y buscan en diferentes direcciones, pero nosotros tenemos que ser como el caballito ahí, ¿cierto?, que mira y avanza hacia adelante. Yo, como decía Pablo, avanzo al supremo llamamiento. Y enlazando con esto la diversidad de profetas, la diversidad de personas, él pertenece a una familia sacerdotal, fue llevado cautivo a Babilonia, también fue llevado, pero en un grupo más grande, pero él vivía, dice, tenía su propio hogar. Fue llevado cautivo, pero pudo mantener su identidad, al menos de familia, que eso también es importante, ¿cierto? Ahí hay una diferencia con Daniel.
y tenía su propio hogar. Profetizó durante más de 2 decenios y probablemente conoció a Daniel y a Jeremías, lo que decíamos anteriormente, son profetas contemporáneos. Ahí encontramos las 3 etapas en las que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén. En los años, cuando llevó primero fue Daniel y sus amigos, después en el año 597, 10.000 cautivos, y ahí fue llevado el profeta que estamos ahora mencionando, que es Ezequiel. Y en la tercera etapa, en el 586 a.C., las fuerzas de Nabucodonosor destruyeron toda la ciudad del templo y la mayoría de sus habitantes que sobrevivieron los llevaron a Babilonia. Diferentes etapas. Primero se llevaron los electos, vamos a preparar a estos muchachos, los vamos a educar para asegurar, ¿cierto?, cortar con su identidad y poder dar lugar a otras formas de vida, poder incorporar nuevamente su cultura. Y después llevaron a una gran cantidad de personas y finalmente destruyeron toda la ciudad y el templo, y la mayoría de sus habitantes que sobrevivieron, dice, los llevaron a Babilonia. Ese sería ya el desenlace terrible de lo que es vivir una cautividad, vivir un proceso de exilio. Nosotros creo que no podríamos imaginar lo que es eso. Nos han contado, hemos conocido personas, pero no podríamos imaginar lo que significa que te saquen de tus raíces y que te lleven a otro lugar donde no hay nada que te vincule con tus raíces. Cuando uno lo hace por voluntad, por decisión, está bien, ¿cierto? Que una decisión, pero cuando te llevan a la fuerza, obligado, no es lo mismo. Mucha gente ha decidido salir, ¿cierto? Ha decidido emigrar por una necesidad, y que eso también nos hace entender un poquito la vida de quienes llegan a nuestro país también, buscando nuevas oportunidades, ¿cierto? Porque por algo vienen, no vienen por gusto, vienen porque hay una real necesidad económica también. Una de las frases recurrentes de Ezequiel era: vino a mí palabra de Jehová. Lo vamos a ver siempre recurrente en su libro: vino a mí palabra de Jehová. O también: la mano de Jehová vino sobre mí. Era la forma como él encabezaba la mayoría de sus profecías: vino a mí palabra de Jehová. Eso también es un dato importante. Otra de las cosas que caracteriza a Ezequiel es la forma como él profetiza. Aquí es sorprendente. Ahí está un poco el esquema del contenido del libro. ¿Ya? Lo que habla la vocación de Ezequiel, la profecía acerca de la caída de Jerusalén, las profecías contra las naciones paganas, la restauración de Israel y el nuevo templo de Jerusalén, o la Jerusalén futura. Ahí un poco el esquema de todo lo que él profetizó en el libro, el esquema de cómo se divide. Hay algo que es muy particular en el contenido de Ezequiel, es que él dramatiza mucho. Es muy dramático a la hora de contar, y si ustedes se detienen en alguna profecía y uno empieza a imaginarse, realmente es difícil imaginar muchas de las profecías. Si usted ha leído algunas profecías son bastante dramáticas, tiene muchas... Aquí, como quizás los maestros, los que hemos hecho clases de niños, tienen un recurso muy importante que es, el drama ayuda mucho a aprender, ¿cierto? Aquí hay varios teatreros, así que habemos varios teatreros. Gracias, Fanny. Perfecto. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo, hermano? ¿También? Todos los artistas, pues, toda la parte artística. Entonces, probablemente Ezequiel debe haber tenido algunas características por ahí, porque son verdaderos. ¿Qué es Steven Spielberg? O sea, es una alpargata a lo que realmente, lo que Dios le entregaba, las visiones. Por eso también es difícil interpretarla, pues, no es fácil interpretarla, no es fácil. Uno se queda con hay unas bien muy claritas, pero por eso decía yo, es muy importante para los que somos maestros, que enseñamos a niños, usar visuales, ¿cierto? Nosotros usamos visuales, usamos el drama, y usamos lecciones objetivas. Esa palabra, todo lo que hacemos clase de niña lo conocemos. ¿Qué lección objetiva vamos a usar hoy? Ya, y empezamos ahí. ¿Qué significa una lección objetiva, cierto? Algo que ojalá los niños lo puedan tomar,
Ojalá los niños lo puedan, por ejemplo, si yo quiero predicarle a un niño y decirle, ¿sabes que Jesús dijo que Él era la fuente de agua viva? ¿Cierto? Y yo le voy a decir, mira, bebe, y le puedo pasar un vaso con agua. Ahora con este calor, tragar, ¿qué se siente cuando tomas agüita fresca, rica, en medio del desierto, del calor? Esa es una lección objetiva. Hoy siento como que me refresco, ¿cierto? Entonces tú le estás de esa forma transmitiéndole, diciendo, ¿sabes? Sí es el Señor cuando viene a nuestra vida. Él viene y nos refresca. Y Él renueva nuestras fuerzas. Si veníamos así, como gateando, tomamos agüita, igual que la plantita, le podemos poner una plantita mustia que está cayendo, y le echamos agüita y la plantita revive. Entonces, esas son lecciones objetivas, cosas que las vemos y entendemos rápidamente. No a veces uno habla mucho, y con los adultos nosotros tenemos la capacidad de escuchar y de retener gran parte, pero Señor, que así sea, que retengamos gran parte de lo que están aprendido en este seminario. Pero está comprobado que se retiene mucho más cuando uno hace algo, ¿cierto? Cuando uno participa. Por eso las obras de teatro son muy buenas para aprender. Conversábamos el otro día con el hermano Mauricio y estábamos soñando. Y qué bueno sería hacer alguna clase más adelante con una obra de teatro, por ejemplo, ¿cierto? Porque también eso también podemos hacerlo evangelísticamente, a tal gente. Entonces, bueno, Ezequiel era un poquito así. Dios lo llevó, pero yo creo porque él, su característica también lo hacía. Por ejemplo, en el capítulo 4 nos muestra un hecho bien particular, que le dice que tome veámoslo mejor para que... Estamos en Ezequiel, ¿cierto? De repente me va a salir Daniel, si yo se me cruzan los profetas. Capítulo 4. Dice, tú hijo de hombre, tómate un adobe. Ya yo entiendo por un adobe un pedazo como un ladrillo, ¿cierto? Un pedacito de adobe, ¿ya? Hecho de greda, de tierra, y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. O sea, ¿era artista o no era artista? A mí me pasan un adobe y no sé qué lograría hacer mucho, no soy habilidosa en la parte manual, ¿cierto? A lo mejor aquí hay varios, hay gente que hacen en un arroz, ¿has visto? O sea, que hacen diseños y cosas en un grano de arroz. O sea, bueno, pero igual no es menor en un adobe, y dice que le pide que diseñe sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Toma también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será un lugar de cerco, y la sitiarás en señal de la casa de Israel. Imagínense lo que le pide hacer. O sea, Señor, ¿no sería más fácil que me lo dijeras y yo se los comunico? No, mucho más fácil era, mucho más claro, una lección objetiva, mostrarle un ladrillo ahí dibujado. Miren, vean, ¿qué va a pasar con Jerusalén? Vean, no tengo necesidad de hablar, vean, miren la ciudad rodeada, miren la ciudad con ese muro ahí, esa plancha de hierro. Entonces, a mí me pareció tremendamente interesante. Yo creo que hoy día, el tiempo que estamos viendo y que a la gente le cuesta escuchar, yo creo que los predicadores deberíamos ser un poquito más innovadores en eso y mostrar más que hablar, ¿no? Hacer más lecciones objetivas. Luego le pide dice que y te acostarás ahora le tocó igual que a Jeremías, ¿cierto? Hacer cosas donde lo involucra él, ¿ah? Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la maldad de la casa de Israel. Me voy a acostar hoy día por el lado izquierdo y pienso en la maldad del pueblo de Israel. ¿Cuántos días? Le dice el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días. Por 390 días. Él tenía que no solo acostarse sobre un cierto lado, sino también pensar que él lo estaba haciendo por la maldad del pueblo. Cumplido, dice esto, te acostarás ahora. Menos mal que después cambió de lado, porque su pobre Ezequiel ahí
Toda la noche durmiendo todos estos días durmiendo para un solo lado, es complicado, ¿cierto? Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Y aquí he puesto sobre ti ataduras, ya, etc. Es un poquito para, no, vamos a seguir leyendo, que nos vamos a apasionar. Es un poquito para mostrar, evidenciar cómo era el tipo de profeta Ezequiel. Muy diferente a las características de Daniel, muy diferente a los demás profetas que ustedes han visto. No sé si uno puede criticar este tipo de formas, uno puede decir son efectivas, no son efectivas, pero no es nuestra labor, ¿cierto? No es nuestra labor. Por eso también esto nos enseña mucho que hoy día nosotros tenemos que ser respetuosos con todos los que están hoy día predicando el Evangelio de una manera diferente. Y no pensar, pero mira, está haciendo el loco el hermano. Pero mira cómo lo está haciendo. Pero si así no se hace, eso no lo enseñan en el instituto. O sea, ¿qué instituto iría este hermano? ¿Qué está haciendo? Imagínense cómo sería criticado Ezequiel si pesca un ladrillo y se pone a hacer un diseño ahí. ¿Qué está haciendo este profeta? Vaya a profetizar, vaya a gritar, vaya a aclamar por las calles, vaya a buscar a la gente, lleve a la iglesia a la fuerza. ¿Cierto? Estoy perdiendo el tiempo. Entonces, ojo con esto, ojo con que tenemos que respetar las diferentes formas de cómo Dios hoy día está usando a sus hijos. Y apoyar antes de criticar. Como también Pablo en algún momento lo dijo, ¿cierto? No importa cómo lo haga, no importa quién lo haga, lo importante es que se predique a Cristo. Porque ese es el fin, que se predique a Cristo. Las formas no nos corresponde a nosotros juzgar. Los profetas aquí vemos que fueron usados de diferentes maneras. Sin embargo, había un objetivo. Dios quería llegar a su pueblo, como fuera, hablándoles, mostrando la gran sabiduría y elocuencia de Daniel, mostrando la sapiencia de Daniel, que él era 10 veces mejor, por lo tanto Daniel destacaba, como también a un profeta que estaba como un artesano ahí haciendo, ¿cierto?, un dibujito, mostrando que de esa manera eso iba a pasar con Jerusalén. O sea, pensaba mientras tanto, a veces digo yo, Dios con nosotros nos habla de tantas maneras, nos muestra de tantas maneras su favor, y a veces aún nosotros seguimos sin mirar por ninguna parte. Pero Dios, háblame, Señor, ¿qué pasa, Señor? No me hablas. Y Dios hace tiempo te está hablando de una manera, te está hablando de otra. Te está mostrando, porque a veces solo queremos que nos hable, pero a veces tenemos que abrir nuestros ojos también para ver lo que Dios nos está mostrando. ¿Sí? Mucho que aprender. Como les decía en un comienzo, el mensaje de Ezequiel describe a un profeta con una característica muy espectacular, muy dramático, como para llamar la atención de cualquiera, ¿cierto? O sea, al poner dramatismo, ¿cierto? Era para llamar la atención. Difícil de interpretar, pero en general Ezequiel habla del poder y la majestad de Dios. En el fondo, todo mostrado de distinta manera, pero el fin es mostrar el poder y la majestad de Dios por encima de todas las cosas. Hay una profecía muy clara que es la del capítulo 3, que quizás se ha predicado tanto también de esta profecía, ¿cierto? El capítulo 3 de la profecía o mensaje de la atalaya. Ahí encontramos una profecía, ahí hay muy clara, ¿cierto? Es muy clara para interpretarla. Construye cierto lugar donde tengas la posibilidad de ver todo. Y nosotros conocemos la labor de los atalayas, ¿cierto? Centinelas, atalayas, y quizás lo más claro que nosotros lo vemos en las cárceles, ¿cierto? Cuando vemos las cárceles, vemos los muros y se ve una caseta donde hay alguien que está por hoy día se hace todo por cámara, pero también pero entendemos lo que es la labor, ¿cierto? La labor de alguien que está en una posición de altura, una posición privilegiada para poder tener la capacidad de proteger al pueblo. Y en ese tiempo que las ciudades eran fortificadas y tenían muros alrededor, esta tarea cumplía la labor, ¿cierto?, de prevenir cualquier ataque y avisar.
y avisar. Nosotros también el Señor nos ha llamado justamente a cumplir esa labor, de estar atentos, de estar alerta, ¿cierto? De manera que si viene algún peligro, poder nosotros avisar como profetas de Dios. La figura de un centinela militar apostado en la torre de vigía, cuyo trabajo es advertir a la gente de los peligros que se avecinan. Esta también es una tarea que hoy tenemos que hacer. Tenemos que hacer. ¿Estamos haciéndola? Mi pregunta es, ¿estamos haciéndola? ¿Estamos siendo esos atalayas que estamos advirtiendo a la gente? Es una gran tarea que hoy también tenemos nosotros. Ahí está, la figura del centinela militar. En el capítulo 4 y 5 se muestra cómo sería el sitio de Jerusalén. Ilustraciones de adobe, eso lo vimos. Y también lo hace cortarse el cabello. Esa profecía, yo los invito a que la lean, si no la han leído, tiene mucho detalle. Que se corte el pelo, que lo separe, que pese tanto aquí, tanto allá, que se ate un mechón en la túnica. Tiene mucho detalle, pero todo tiene un significado, todo tiene un significado. Los capítulos ya de Ezequiel más adelante, 36, 37, ya empieza el mensaje. Vamos a saltarnos harto porque, como le decía, no nos podemos detener en honor al tiempo. Pero el capítulo, me gustaría llevarlos para ir concluyendo con Ezequiel, el capítulo 36, hay algo bien interesante. 36, 24. Profecías que ya empiezan a ser un poquito más alentadoras. Si bien es cierto, en el adobe había una destrucción, había una profecía que estaba hablando de sitiar, de destrucción, de dolor, ya las profecías más adelante empiezan a ser un poco más esperanzadoras. Dios va a restaurar a su pueblo. Qué importante es que el pueblo, en medio de la situación difícil en la que estaban, tuviera la esperanza de que Dios sí los iba a levantar, que Dios no se había olvidado de ellos. Dice en el versículo 24, dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cómo resonarían esas palabras en medio de la situación? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Qué tremenda promesa de restauración, de restitución, porque ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, un Dios que no olvida, un Dios que no aflige para siempre, dice también su palabra, ¿cierto? Sino que Él también, y en el Nuevo Testamento nos habla en relación a las pruebas y tribulaciones, que sí van a venir pruebas y tribulaciones, pero que juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida. Ese es el Dios que nosotros creemos, ¿cierto? Ese es el Dios. Imagínense estas palabras, cómo reconfortaron el corazón de un pueblo que estaba cautivo, que ya tenía que iniciar, iba a llegar el cumplimiento de todas estas promesas. Y en el capítulo 37 encontramos otro pasaje muy conocido, muy predicado, acerca del valle de los huesos secos. También ahí Dios mostrando que en medio de esa sequedad, le dice al profeta: profetiza sobre esos huesos, profetiza sobre esos huesos. Y ocurre ahí un milagro donde se une cada hueso con su hueso, dice, las coyunturas se forman y se levanta. Eso era lo que el pueblo necesitaba. Eso era lo que necesitaba después de haber vivido todo este proceso de cautividad. Entonces, en esta profecía ya encontramos restauración, encontramos que Dios empieza, ¿cierto?, a mostrarle y a decirles: esto va a terminar,
Esto va a terminar. Yo no sé en qué proceso estás de tu prueba, de tu dificultad en este minuto, tú quizás estás pensando, el Señor se ha olvidado de lo que yo estoy pasando, estoy en ese proceso de huesos secos, no hay vida, no hay esperanza, pero Dios no se ha olvidado de ti, Dios mantiene sus promesas. En el capítulo 37 dice en el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está la interpretación de la visión. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Qué maravilloso. ¿Cómo necesitaba ese pueblo escuchar palabras como esta? Pueblo mío, posesión mía, posesión, son ustedes mi pueblo, son mis hijos. Cuando nosotros estamos en la prueba y la dificultad, lo primero que viene a nuestra mente, que Satanás empieza a trabajar, es ¿dónde está tu Dios? ¿Cierto? Es la primera pregunta, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios que ha permitido que pases esto? ¿Dónde está Dios que mira dónde llegaste? ¿Dónde está Dios? Por tanto, estas palabras surgen como una tremenda respuesta de Dios. Yo soy, sabrán que yo soy tu Dios, pueblo mío, y pondré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy, que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Palabras como esta, preciosas, son las profecías también que Dios usó a Ezequiel, por las que nosotros conocemos al profeta. En el capítulo 40 en adelante encontramos una cantidad de profecías que tienen que ver con todo lo que iba a venir, todo el futuro glorioso, todo lo más maravilloso que Dios había prometido. Y muchas de esas profecías, un pequeño alcance aquí, muchas de esas profecías, está también cuando la gloria de Dios llega al templo, profecías muy necesarias, evidentes de la necesidad de saber que Dios está con nosotros. También nos muestra que todo lo que Dios ha dicho se ha de cumplir, aunque a veces nosotros pensemos que se está demorando mucho, aunque a veces uno vea al mundo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos o situaciones en las que uno observa un poco lo que está pasando en el mundo y como que quiere que el Señor venga ya, ¿cierto? O quiere que caiga fuego del cielo y consuma a los malvados, quiere que ya, Señor. Pero los tiempos son de Él, los tiempos son perfectos y son de Él. El profeta Ezequiel, también hay profecías que tienen que entenderse, tienen doble cumplimiento, profecías que se cumplieron en ese tiempo, pero que también van a tener un cumplimiento en el tiempo futuro. Así que ojo también ahí cuando se interpretan algunas profecías, ¿sabes? Porque habla de un futuro. Sí, algunas se cumplieron, fueron restaurados, fueron los muros levantados, el templo se llenó de la gloria del Señor, que era un signo de que Dios está aquí, ¿cierto? La presencia de Dios está aquí. Pero también tiene mucho que ver, muchas de esas profecías tienen que ver con los acontecimientos finales. Todavía cosas que nosotros no hemos visto. Claro, las profecías duales, sí, o doble cumplimiento se les conoce. Y ahí encontramos, ya vamos a hacer un pequeño resumen de los profetas post-cautiverio, ya cuando ya el pueblo ya empieza a regresar, se arman todos estos grupos, ya empiezan a volver. ¿Por dónde partimos? Yo me imagino cuando ya tuvieron la oportunidad de volver después de tantos años, ¿cierto? Decir por dónde partimos. No sé, bueno, yo sé que algunos de ustedes lo han vivido, han visto destruida su casa, después de un terremoto, un incendio, qué sé yo, y uno después llega a las ruinas y dice, no, ¿por dónde parto aquí? ¿Por dónde empiezo? Como que uno no haya por dónde empezar. Pero
Siempre vemos a través de la historia bíblica que se partió por reconstruir muros, ¿cierto? En esos tiempos era lo básico, reconstruir los muros para poder protegerse y poder trabajar tranquilo en su reconstrucción, ya sea de templo, de casa, etc. Tenemos aquí 2 profetas importantes que estuvieron ahí profetizando en el periodo de post-cautiverio. Encontramos a Ageo, que significa festivo o fiesta. Ya el nombre ya es alentador, ¿cierto? Estamos ya de fiesta. El énfasis de la profecía y del libro de Ageo es la gloria de Dios. Porque cuando la gloria de Dios está en un lugar, lo llena todo, lo inunda todo, lo hace todo nuevo. Hay propósito, hay ánimo, hay nueva vida, hay proyectos, surge vida, ¿cierto? Cuando la gloria de Dios está. Y su énfasis está también en reconstruir el templo. Sabemos lo importante que es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, reconstruir el templo. Y ahí también había una crítica, ¿cierto?, en el libro, porque habla de que muchos se preocuparon más de construir sus casas que de reconstruir el templo. También hace una crítica fuerte ahí el profeta. Sus casas tan lindas, hermosas, llenas de tesoros, bellas, y el templo está abandonado. Porque el propósito esencial por el cual Dios usó al profeta Ageo era para que el pueblo recobrara fuerzas para reconstruir, pero no reconstruirse de una manera egoísta, no reconstruir lo mío, sino reconstruir primero lo común. ¿Qué era lo común para ellos? El templo, Dios, la presencia de Dios, la voz de Dios a través de ese lugar. ¿Qué más podemos decir de Ageo? Los israelitas vuelven a su tierra en el año 538. El primer contingente liberado llegó bajo el liderato de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, y comenzaron a poner los cimientos para el nuevo templo. Pero encontraron dificultades. También ahí nos parece mucho el libro de Nehemías, ¿cierto? Nehemías también describe lo mismo, pero lo que leemos en el libro de Nehemías, que los muros trataban de levantarnos, pero había gente que se oponía. ¿Cuántos muros ha querido usted levantar? ¿Cuántas cosas ha querido construir? Pero viene la crítica. Ay, pero mira, te está quedando chueco. Pero mira, yo lo habría hecho así. Pero mira, ¿vaya a construir ahí? No, pues, no es buena tierra, construye acá. O sea, siempre va a haber gente de ese tipo. También lo había en este tiempo. ¿Cómo voy a reconstruir los muros? A ver, ¿quién va a dirigir la obra? ¿La va a dirigir fulano? Ah, no, yo no voy si va él. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de oposiciones también la experimentaron ellos. Oposición por parte de quienes vivían ahí también. Y lo que decía anteriormente, el esfuerzo que ellos pusieron en reconstruir sus casas por encima de reconstruir el templo de Dios. Zacarías también tiene en el mismo tiempo, ¿cierto?, una gran tarea. Su nombre, el Señor recuerda. Oh, cuántas cosas necesitamos que el Señor nos recuerde, ¿cierto? El énfasis, la liberación de Dios. Dios nos ha liberado, no se olviden, como Deuteronomio, nunca se olviden de lo que Dios ha hecho por ustedes. Dios recuerda a su pueblo. ¿Qué necesitaba saber el pueblo? Ellos fueron contemporáneos, ambos estuvieron presentes en años en los cuales era necesario exhortar, animar, ayudar para que terminasen el templo, la reconstrucción. El propósito primordial de Ageo fue reconstruir el templo y su predicación tiene el tono de reprensión por la indiferencia del pueblo, el pecado y la falta de confianza en Dios. Fue usado para comenzar con el avivamiento, mientras que Zacarías fue usado para que lo mantuviera fuerte, con el énfasis más positivo, llamando al pueblo al arrepentimiento y reafirmando bendiciones futuras. Dos profetas contemporáneos que estuvieron en un mismo tiempo, con un mismo objetivo, sin embargo lo hicieron de maneras distintas. Dice que Ageo era más crítico, más duro, más fuerte. Zacarías reforzaba lo positivo. Como en la casa cuando el papá le dice, pero mira, dejaste todo desordenada esa cama. No la hiciste bien. Viene la mamá y le dice, sí, pero mira, puso esto bien.
¿ah? Al menos tuvo la intención. Entonces, vemos como reforzadas ambas cosas que son importantes, porque no todo es negativo, pues, no todo tiene que ser reconstruido desde hácelo bien y correcto, sino que también necesita que alguien te diga, sí, mira, no te quedó perfecto, pero vamos bien, ¿no? Que desde lo positivo, no completaste todo, pero esto lo destaco, hiciste esto bien. Entonces, ellos como que se complementaban, estos dos profetas. Uno iba como un poco ahí a partir, el otro iba con un poquito más de calma, ¿cierto? ¿Y cuál era el énfasis de Zacarías? Él mantenía, para que se mantuviera fuerte, con el énfasis más positivo, llamando al pueblo al arrepentimiento y reafirmando las bendiciones futuras. O sea, vamos que se puede. ¿Por qué? Porque miren lo que nos espera. Miren si lo hacemos bien. Como nosotros, los que somos mamás, siempre decimos, mira, hija, si hacemos todo rapidito, más rapidito nos terminamos y después en la tarde no hacemos nada. Porque si estamos todo el día haciendo aseo, ordenando esto, vamos a perder todo el día. En cambio, si lo hacemos rapidito y animamos y organizamos, a la tarde o vamos a tomar un helado, o vamos a la plaza, o vamos. Entonces, enfatizar lo positivo, animar de esa manera, era la labor del profeta Zacarías. El libro de Zacarías muestra claramente que Jehová de los ejércitos recuerda a su pueblo. Qué importante saber que Dios no nos ha olvidado. Y es verdad, Dios jamás se ha olvidado de ti. Si tú piensas y estás en una situación súper compleja, difícil, y dices, Dios se olvidó de mí. No, mentira. Dios jamás se ha olvidado de ti. Él mantiene sus promesas. Él se mantiene, siempre se recuerda de ti. Siempre se acuerda. Por lo tanto, el profeta tenía, el mensaje de Zacarías iba en esa dirección. Dios no se ha olvidado. Buscó alentar al pueblo a edificar el templo a la luz de la promesa que algún día el Mesías vendría a visitarlo. ¡Qué mayor estímulo! Levantemos, animémonos, construyamos, porque un día va a venir el Señor por nosotros. Y es el mensaje que hoy nosotros tenemos que darnos los unos a los otros, porque estamos viviendo tiempos complejos, porque hay incertidumbre, porque la economía nos dicen que está por los suelos, porque lo que se viene no es bueno. ¿Dónde mantenemos nuestra esperanza? En Dios, en lo que Él nos ha prometido. Como le decía el hermano Mauricio al principio, nosotros no dependemos de los destinos de mañana, son importantes, pero nuestra fe y nuestra confianza no depende de quién mañana gane o en la segunda vuelta, lo que venga. Nuestra confianza depende y está exclusivamente en lo que Dios nos ha prometido. Y son tiempos en los que tenemos que afirmarnos, son tiempos en los que tenemos que mirar a los profetas desde este punto de vista, aprender de ellos, sacar lo mejor de ellos, identificarnos quizás con algunos de ellos y decir, yo voy a trabajar de esta manera, voy a tomar lo positivo de Zacarías. A mí me encantó Zacarías, me quedo con Zacarías, si tuviera que escoger a un profeta. Quizás me identifico más con mi forma de trabajo, de alentar, de animar, de decir, lo estás haciendo, no, ven, yo te ayudo. Tú tomas de allá, yo tomo de acá y lo hacemos juntos. Esa es la forma en la que yo he trabajado siempre, entonces me identifico mucho con él. Pero no quiere decir que la otra forma esté mala. Uno tiene que ser consecuente con lo que Dios te ha llamado y de la forma como Dios te ha llamado. No tienes que pretender ser otra persona, no tienes que pretender trabajar como trabajan otros, pero sí tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, porque cada uno va a responder conforme a lo que Dios nos ha dado a cada uno. Amén. Con estas palabras vamos a terminar, porque la verdad es que quedaron muchas cosas ahí, pero yo sé que ustedes son escudriñadores, buscadores de la palabra, así que van a seguir estudiando. No sé si quedaron motivados para seguir leyendo, para seguir aprendiendo del Señor. Quiero invitarlos a ponerse en pie. Es difícil compartir un tema extenso, complejo, misceláneo, donde hay muchos temas, con este calor que nos aborda, pero yo sé que Dios nos ha hablado. Yo sé que Dios te ha hablado. En lo personal, en lo particular, tengo la convicción que Dios, algo de todo lo que hemos dicho, ha quedado en tu corazón. Así que vamos a pedir al Señor que afirme nuestras vidas. Padre,
En el nombre de Jesús en esta hora te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por todo este camino y este recorrido por las Escrituras, como lo han descrito nuestros hermanos. Este viaje, Señor, por las Escrituras. Es un viaje, Señor, que nunca nos cansamos de darlo. Porque si muchas veces hemos recorrido algunos pasajes, siempre hay algo nuevo que tú quieres transmitirnos. Siempre hay algo nuevo que tú quieres traer a mi vida. Y en esta hora yo agradezco, Señor, por este tiempo hermoso, por habernos sumergido, quizás no en la profundidad, pero sí lograr destacar ciertos aspectos de cada uno de estos profetas, que sin duda nos dan un ejemplo, que sin duda, Señor, son un ejemplo a seguir para nosotros, cómo tú marcas nuestras vidas, cómo tú, Señor, nos comisionas, cómo tú nos capacitas, Señor, cómo tú nos llamas. Y lo importante y más trascendental es cómo nosotros respondemos a tu llamado, cómo, Señor, nosotros te decimos, sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me pediste. Voy a hacerlo a la manera como tú me has mostrado. No quiero hacerlo a la manera mía. No quiero hacerlo como otros lo han hecho. Dame inteligencia, dame sabiduría para hacer las cosas de una manera refrescante, Señor. De una manera nueva, de una manera novedosa, de una manera atrayente, Señor. De manera que, más allá de todo, tú te lleves la gloria, tú te lleves la alabanza, que en todo lo que hagamos, amado Dios, siempre el mensaje sea Cristo presente, Cristo aquí en medio nuestro, Jesucristo en medio de nosotros, Jesucristo tocando vidas, Jesucristo transformando corazones, Jesucristo manifestando su poder a través de nosotros. Dios, no a nosotros la gloria, Señor, sino a ti. A ti siempre toda la gloria, que nuestro mensaje, Señor, donde quiera que lo entreguemos, siempre sea glorificarte a ti, declarar tu soberanía, declarar que tú eres Rey, declarar, Señor, que todo se va a cumplir, declarar que todo lo que tú has dicho, Señor, se va a cumplir, y ser fieles, Señor, fieles mientras tanto esperamos el cumplimiento de todas aquellas cosas, Señor, que pronto se van a cumplir. Gracias, amado Dios. Gracias por la perseverancia, Señor amado, de estos varones. Gracias por la perseverancia de estas mujeres. Gracias por la perseverancia de cada uno de tus hijos, de tus siervos, Señor. De mantener este tiempo, de poder, Señor, transmitir estas verdades a través de este estudio. Y que también, Señor, confiando plenamente en que tú darás a su tiempo el fruto, Señor, de todo este trabajo. Te agradecemos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, este tiempo hermoso. A ti la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Amén.